Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El 5 de marzo de 1998, Colombia se despertó al horror que había sucedido en el departamento del Caquetá, precisamente en la quebrada del Villar. Después de 3 días de combates, finalmente el ejército pudo romper un cerco de cerca de 600 guerrilleros de las FARC que aniquilaron a un batallón entero contraguerrilla de la fuerza pública. En 50 años de guerra, la batalla del Villar fue el descalabro militar más grave de nuestro ejército. Murieron 64 de los 153 soldados que integraban el batallón número 52. Además de eso, fueron secuestrados 43. 2 soldados están desaparecidos desde ese día. 2 meses después, ganó las elecciones Andrés Pastrana. Se convirtió en presidente de Colombia en buena medida, gracias a que como candidato recibió el visto bueno de Manuel Marulanda Vélez, el jefe máximo de las FARC, para abrir unos diálogos de paz que luego incluyeron una zona desmilitarizada de un territorio del tamaño de Suiza que incluía a la quebrada del Villar, el lugar donde 64 soldados colombianos dieron la vida en esa guerra. Traigo la memoria del desastre militar del Villar porque fue uno de los episodios más dolorosos de la guerra irregular con las FARC. Una memoria que es importante no perder, que es importante recrear ahora que la captura de Jesús Santrich parece poner en riesgo lo logrado en el acuerdo de paz con las FARC. El Congreso de Colombia y la Corte Constitucional, que avaló el acto legislativo que creó la JEP, delegan en esa jurisdicción especial de paz ahora la definición de si los presuntos delitos de Santrich se cometieron antes o después de la firma del acuerdo y si debe o no ser enviado a la justicia ordinaria, donde posiblemente sería extraditado. Si esto es lo que tiene que suceder y todas las instancias lo definen así, pues que así sea. Sin embargo, en este momento donde las tensiones están altas, donde los errores podrían costar vidas en el futuro, donde la perspectiva de perder lo que se había ganado en este proceso, más de 2.000 vidas salvadas por el fin de la guerra con las FARC, podría desvanecerse como 10 toneladas de polvo, es importante recordar todo lo que se ha logrado. Aquí arranca Zona Franca. Y arrancamos en este programa en medio de una situación de orden público difícil, en medio de una noticia aún sin confirmar de la posible muerte de los 3 periodistas ecuatorianos. Nos acompañan esta noche para hablar de los riesgos, los escenarios que hay alrededor del proceso de paz. 2 políticos y un analista. Jorge Restrepo es economista, es profesor de economía en la Universidad Javeriana y es director de CERAC, Centro de Estudios sobre el Conflicto. ¿Cómo es? Centro de Recursos para Análisis de Conflictos. Gracias, Jorge, por estar acá. A usted, Daniel. Y usted dice 2 políticos y un analista, o sea, el analista del bonito. No, usted dijo que usted se puso de feo. Usted se puso de feo. Yo también soy analista. Fue un tema de tono. Armando Benedetti es senador del partido de la U, periodista y senador electo para el periodo 2018-2022. Sí, señor. Armando, ¿qué más? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludar a los contertulios y a cada uno de los televidentes. El contertulio es Eduardo Rodríguez, el representante a la Cámara más votado de Colombia. Sí, gracias a todos los bogotanos, que aprovecho y les agradezco profundamente. Ya su gestión. Y es una gran responsabilidad, así que vamos a trabajar arduamente para hacer de este compromiso cívico un gran compromiso y cumplir en toda la parte programática. Ayudaron, yo creo que todas esas fotos que se tomó con Uribe. Todo, ayudó todo. Me creo profundamente uribista y lo aprecio mucho al presidente Uribe, eso no me da pena. Ese abogado también es miembro del Comité de Acusaciones, Comisión de Acusaciones. Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes. Comisión de Absoluciones. Comisión de Absoluciones. La convertimos por primera vez en menos de 5 meses en Comisión de Acusaciones. Vamos a ver, estamos pendientes, por supuesto, de esta noticia. Estos son los 3 hombres que fueron secuestrados hace ya varios días en la frontera entre Ecuador y Colombia. Se piensa que del lado ecuatoriano, cerca a Esmeraldas. Raúl Rivas es el fotógrafo de este equipo. Javier Ortega y Efraín Segarra. Según ha dicho RCN, Noticias RCN, televisión, recibieron fotos
de los cuerpos sin vida de estas 3 personas que remitieron a la Fundación de Libertad de Prensa para que a su vez la remitiera a los gobiernos de Colombia y de Ecuador, y estamos todavía esperando un pronunciamiento. El peor desenlace para esta situación que se venía siguiendo y que de alguna forma se sufre aquí también en Colombia, Jorge. Bueno, pues que efectivamente haya sido una muerte causada por un grupo post-FARC, digamos, uno de estos grupos que algunos llaman disidencias, pero que en realidad son grupos que se han transformado de grupos guerrilleros en grupos de puro crimen organizado. Ese sería el peor desenlace, significaría, digamos, que se ha hecho realidad ese posconflicto nocivo que no queríamos y que no está funcionando bien la política en contra del crimen organizado. Y aquí entonces se juega la política, estamos en medio de una campaña presidencial y juega la política de unos diciendo, y voy con su argumento, Eduard, esto es una muestra de que el proceso de paz no funcionó y de que la tal paz no existe. Sí, desafortunadamente nosotros durante mucho tiempo advertimos, pero déjeme decirle algo, Daniel. Primero, toda mi solidaridad, porque creo que el periodismo ecuatoriano y creo que a nivel mundial también está de luto. Así que toda la solidaridad con Raúl, con Javier y con Efraín, pero no olvidarnos también de los policías que fueron asesinados, no solamente el contexto internacional, sino también el nacional. Y efectivamente creo que estos son los frutos de un proceso mal llevado entre Juan Manuel Santos y las FARC. Otra forma de verlo es la que usted tiene. Pues la forma yo creo que tiene que ser parte de la realidad. A ver, el proceso de paz estuvo tan bien hecho que previó situaciones como las que pasaron con Santrich, las personas que se habían rebelado en armas contra el Estado, hoy, paradójicamente, a través de ese hecho, están bajo la ley colombiana, a través de un proceso de paz y bajo la ley ordinaria, porque el proceso estuvo tan bien hecho, repito, que previó ese tipo de situaciones tan difíciles con todas las vicisitudes para un proceso de paz. Ahora, viene el tema de lo que son los disidentes. Los disidentes no alcanzan a ser ni siquiera el 2 o el 3% del grueso de que se desmovilizó realmente. Hay unas cifras que ONU dice diferente, ¿no? Bueno, digamos. Hasta el 50%. La verdad es que nadie puede saber, nadie sabe cuántos hay. Pero han hecho en total 40 acciones violentas en contra de la fuerza pública, o que uno pudiera decir que son de tipo terrorista. Eso es ínfimo. Pero decir que en un partido político usted encuentra personas que no están de acuerdo con el tema de la mayoría, o qué se debe hacer, imagínese usted en un grupo guerrillero. Hasta en el ejército usted encuentra generales que a veces cuestionan hasta las órdenes del señor presidente. Y entonces aquí lo que como usted lo dijo muy bien, aquí lo que hay es un tema de unos delincuentes que están en el tema del narcotráfico. Si usted revisa dónde es que están los disidentes, son en las zonas donde operan las rutas, la siembra y la exportación de la coca. En este caso es Nariño, Cauca, Putumayo y la ruta de Caquetá. Entonces, esas personas, ¿por qué se quedaron ahí? Yo una vez ingenuamente le pregunté a un comandante de la FARC y le dije, bueno, ¿por qué alguien se termina siendo mafioso quedándose allá en el monte con malaria? No, porque esos señores son dueños de la zona, deciden quién se casa, los alcaldes. En la selva, ellos deciden quién hace el amor, quién no hace el amor, quién se casa, quién no se casa, quién hace política, quién no hace política. Y esos son unos reyesuelos, y eso es lo que está pasando. ¿Qué le pasa también a los políticos en sus partidos a veces? No, pero tal vez nos queda tiempo para hablar de eso. Daniel, si usted me permite contestar un poco este vínculo que establece el representante Rodríguez entre lo que es el proceso de paz y una situación de violencia en el posconflicto. Esa es una identidad que uno no puede hacer así de sencillo. Es decir, en Colombia ha habido violencia del crimen organizado de tiempo atrás. Y claro que la salida de las FARC en muchos de estos sitios, que era uno de los más importantes actores, digamos, protagonista incluso en muchas regiones del crimen organizado asociado al narcotráfico y a la minería ilegal, pues genera disputas, pero uno no puede decir que el proceso de paz fracasó o estuvo mal hecho porque no resolvió unas disputas porque tuvo éxito el proceso de paz. Así es. Esas disputas iban a existir y esta es mi crítica, digamos, de lo que nos tenemos que ocupar como país es de tener una política pública en contra del crimen organizado que sea muchísimo más efectiva, pues de tener una política pública con todos los elementos para poder afrontar este grave riesgo. Pero al contrario de lo que usted piensa, yo sí creo que esto tuvo un mal ejemplo.
lo que se hizo fue premiar a unos asesinos genocidas de lesa humanidad. Se dio absoluta impunidad. Hoy están en el Congreso. Pero además, no existe ni verdad, ni justicia, ni reparación. Que no está en el Congreso. Y en ese orden de ideas, pues sí, lo que faltaba es que pues ahora no opere la silla vacía y pues siga el siguiente en la lista del señor Santrich. O sea, además de asesino, narcotraficante, y pues van a seguir premiándolos. Aquí ha existido un mal ejemplo y eso es lo que le queda a la sociedad colombiana. Pero fíjese, representante Rodríguez, para no extenderme, el crimen organizado no funciona sobre la base del ejemplo que le dan. El crimen organizado es un aparato, es una organización de búsqueda de rentas. Eso es lo que hace el crimen organizado. ¿Qué tiene que ver eso con el proceso de paz? No, pero por supuesto, mire, contextualice lo siguiente y le pido que analice eso. Lo que pasa es que eso da votos. Pablo Escobar. Se le entregaron una serie de prebendas, después se cortó eso. Algo que advirtió el gobierno de los Estados Unidos, y hay estudios muy serios al respecto, es qué iba a pasar con el narcotráfico. ¿Qué iba a pasar con el narcotráfico? Y en ese orden de ideas, Siri tiene la respuesta. Yo hablar y el Siri dijo, puedo ayudarte. No, dijo, tiene la razón. Entonces, en ese orden de ideas se generó un primer mal ejemplo. Hoy estamos pagando las consecuencias de lo que pasó con todo este proceso que, vuelvo, insisto, es mal llevado. Incluyendo la pésima desmovilización de los grupos de autodefensa durante el gobierno de Uribe. Pero están extraditados. Le están haciendo el trabajo. No están extraditados, digamos. Señor, al otro día estaban extraditados cuando se supo que seguían delinquiendo. Muchos de ellos y siguieron sus estructuras delincuendo por meses. No grite que y a ellos les respondemos, pero hay que decirles las cosas por su nombre. Y a ellos les respondemos, o son los responsables de la gran oleada de crimen. Lo que pasa es que al contrario yo veo al criminal como tal. Y a ver, entonces hablemos, derecha, me voy para donde me está llevando Jorge y lo hago con mucho respeto aquí para recordar las caras de los policías que fueron asesinados en el departamento. Eso fue en Antioquia, en la región de Urabá. Estos son los 8 miembros de la Policía Nacional que cayeron en una emboscada con explosivos. Y que hablan... Cumpliendo el deber. Y que hablan, cumpliendo el deber, y que hablan de las múltiples violencias. ¿Cuál deber? Manteniendo una sociedad que está entre las 10 sociedades más desiguales del mundo. Porque usted encuentra que todos los que justificar eso. Yo no estoy justificando nada, hombre. Hoy aprenda. Todos los que están ahí, usted vieron esa foto, son jóvenes. Son de estrato 1 y 2. Usted no encuentra un policía muerto de estrato 6. Senador Benedetti. ¿Qué es lo que no le importa a la gente que está en la parte urbana? La gente urbana decide por las familias de esas personas, por la familia de esos policías. Pero termino, pero déjela, acelere, cálmese, hombre. Sacó un poco de votos y no le sirvió hágale. Uribe, que es la vaina. ¿Sacó más que usted? No, bueno, Uribe sacó más que yo. ¿Qué otra cosa? Edward. Voto preferente, es que la humildad señor. en pasta, ¿no? O sea, pero en fin. ¿Me dejan terminar el argumento? Siga, honorable senador. Gracias, representante. El cuento es muy sencillo, Edward. El cuento es que esas personas que están ahí mueren. ¿Sabe cuánto murieron en los últimos 60 años? Decenas de miles de esos jóvenes. Y el proceso de paz detuvo que esa cantidad, esos jóvenes de estrato 1 y 2, que se pelean por 2 viejos que se odian, pero que no se matan, por 2 jóvenes que no se conocen, pero sí se matan. No diga viejo al presidente. Entonces, y usted, yo le voy a poner una cifra para lo que usted dice. Aquí tenemos, y esto lo hace muy bien CERAC, el centro que dirige Jorge, y es un seguimiento de las muertes de civiles, de militares y de miembros de las FARC, en este caso, en enfrentamientos FARC-Ejército o FARC-Fuerza o FARC civiles. Esto es desde el año 2017, lo sacamos, y aquí, mire, el número más grande es de 1.300, que es esa barra altísima, pero esto es solamente para que tengan una idea de cómo el conflicto ha impactado en la disminución de vidas perdidas, básicamente. Vidas perdidas. ¿Está refiriendo política? Precisamente, y permítame complementar lo que estaba diciendo el senador Benedetti, y es que estos 8 policías fueron asesinados por un grupo que tiene vinculación directa con un grupo que no se desmovilizó bien, en el sentido de que no fue ni completamente desarmado, se mantuvieron los mandos medios y las fuentes de rentas, porque está ligado, las autodefensas gaitanistas nacieron de las AUC, pero además es un grupo que atacó una patrulla que estaba protegiendo un grupo
de restitución de tierras, en el marco de la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Es decir, esa es como la síntesis de lo que es la violencia hoy en día en Colombia. Y la paradoja. Claro, que la falta de conflicto sea un motivo de que la gente se olvide de que hubo antes una cantidad de personas que dieron la vida. Yo insisto, esas personas que estaban ahí son jóvenes de estrato 1 y 2, y en los últimos 50 años hay decenas, cientos de miles de personas de la fuerza pública, tanto de un bando como del otro, y hasta la población civil siempre termina siendo... Pero bueno, y creo que hay dudas razonables, y aquí creo que le voy a ayudar, y es con esta foto, y es la foto del hombre del momento. Esta es la prueba reina, dicen algunos. Sí, ese es Jesús Santrich. Su nombre real es impronunciable. ¿Alguien me ayuda? Seusis Hernández. Es que el papá creo que era profesor de filosofía griega, y entonces por lo tanto son nombres griegos de Dios. Y el hombre, y es clave, en la foto es el hombre que está a mano izquierda de sus pantallas. Ese es el sobrino de Iván Márquez, el senador electo de la FARC, y es supuestamente el enlace con un grupo de narcotraficantes. La foto la toma un agente encubierto de la DEA en una reunión donde presuntamente se está haciendo un negocio de narcotráfico. Y con esta prueba y varias más está Jesús Santrich hoy en la cárcel. Y aquí creo que ahorita hablamos de si el proceso está funcionando o no, si esto es un éxito o un fracaso del proceso, pero sí siembra una duda importante sobre los vínculos de la cúpula de las FARC con el crimen organizado y posiblemente con el crimen organizado en disidencias de esa guerrilla, que no lo serían tanto, no serían disidencias si hubiera un vínculo aún, Edward. Alberto Santander, que es mi jefe de prensa, me hizo una reflexión hace unos meses respecto a este tema y me decía, ¿cómo así que nosotros llevamos delinquiendo durante mucho tiempo? Somos amigos, conocemos absolutamente todos los negocios. Estoy diciendo, o sea, las FARC. Ok, espéreme. Era para que no se metiera. Decía, usted y Beto... Beto decía, ¿cómo así que dos señores de las FARC llevan delinquiendo, para ser más explícitos, durante mucho tiempo? Además se conocen, saben las rutas, y de un momento a otro van a dejar absolutamente todo ahí. Ajá. Todo ahí, o sea, no pasó absolutamente nada, yo me vuelvo bueno y pues alguno que otro va a seguir pues claro, siendo pero malo. no querían terminar como Santrich. Creo que aquí viene una reflexión grande, y es que definitivamente la impunidad y no existir verdad, justicia y reparación sí ha sido un mal ejemplo para que estas personas disidentes digan, hoy yo puedo retirarme del proceso, que algún día llegará alguien como Juan Manuel Santos, un senador como Roy Barreras o Benedetti, y me darán plena impunidad, así que me darán algo mejor de lo que hoy tengo. O sea, que va a llegar a presidente, senador No, Benedetti. pues senadores. Eso es lo que le acaba de hacer pero entonces, después de esa discusión... ¿Muy bien, harías por Benedetti? Muy bien. Tú claro el premio sí, Nobel de locuacidad comunicativa. Pues depende de con quién se esté enfrentando. Antes, no nos lleven... Por eso, dame el escenario completo. Lo que usted acaba de decir... Yo no lo voy a vetar. No, yo me voy a llevar la grabación esta. Me la llevo porque me la llevo. Vamos a poner allá en la plenaria del Senado. Hágale. A ver, si hay algo que queda claro, un hecho como este no se ha presentado en ningún proceso de paz culminado en el mundo con éxito. ¿Por qué? Porque nunca habían puesto a nadie que había firmado la paz. Este hecho, si usted lo hubiera pensado hace 2 años, o hace 5, o hace 10, usted diría, acabaría con el proceso de paz. Sí. No acaba otra vez porque este proceso de paz lo dijo Obama, Angela Merkel, la primera ministra, lo dijeron el primer ministro inglés de Inglaterra. Todos ellos dijeron que este era un proceso de paz bien hecho. Casi que tan perfecto que pasa este hecho y no te tumba el proceso de paz, sino por el contrario, hoy el señor tiene que ir, no es que tenga que ir, ojo, porque por ahí oigo algunas cosas mentirosas de que tiene que ir primero a la JEP, no, a la JEP va y dice, mire, usted es el señor Santrich, Pausín, no sé qué cosa, cédula tal, foto tal, sale para la corte. Solamente van a verificar si es la persona que está pidiendo y cuándo se hizo el delito. No es que la JEP tenga que controvertir las pruebas, ni hay un juicio, ni hay un proceso. Solamente una verificación. Y ahorita entramos al tema de la JEP. Esto no es de la adivinanza, eso está escrito. Entonces, ahorita le muestro cómo está escrito. Entonces lo que le quiero significar es que este proceso ese grupo hubiera sido tan duro que cualquiera persona que se hubiera imaginado hace 2 años hubiera dicho que esto acabó con todo. Ahora,
es una mala semana para la paz. Está el tema del Fondo de la Paz, Sí. está el tema de Santrich y está el tema del asesinato de unos periodistas a manos de los policías y de una disidencia. Y yo también le echo un poco la culpa al gobierno, porque usted recuerda que... ¿Cuál gobierno? El de que está actual. ¿Hay De uno? su presidente Juan Manuel Santos, dígalo. Nuestro, porque tú vives... No suyo, No yo tienes no. ciudadanía colombiana tampoco. Bueno, es de cierre. Sí. Entonces, en noviembre, diciembre, el gobierno dilapida unas mayorías y echa la implementación por la borda. Yo hasta sentí que en algún momento había por parte de Palacio un desdén por el proceso de paz. Mire usted que, por ejemplo, el tema rural, que tenían que presentar más o menos 9 proyectos, 8 proyectos, presentaron solamente uno, una cosa de tecnología, no sé qué cosa. Por ejemplo, el de catastro. Bueno, ya esta elocuente locuacidad podría ser más sucinta, senador. Sí, entonces su partido de la U lo hubiera podido hacer mejor. Es mejor, Pero lo hizo el Partido Liberal. es mejor tener la locuacidad amplia que corta. Me tengo que ir a la pausa. Volvemos con la discusión acerca de si la captura de Santrich y su presunto papel en asuntos de narcotráfico debe preocuparnos acerca de vínculos que tenga esa organización todavía con el crimen organizado. Con eso volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 de la noche. No tenemos, cierto, muchachos, todavía confirmación de lo que está pasando con los periodistas ecuatorianos. Ojalá no. Ojalá no. Ojalá no. Pero dicen que él recién estaba sacando las imágenes. No las presentó. No las presentó, dijo que tenía las imágenes y en un ejercicio de responsabilidad periodística no las publicó y las envió a la FLIP para que a su vez las enviara a los gobiernos para que ahí se confirmara la información. Estábamos hablando de la foto, de la prueba reina, es decir, se paró el presidente de la República junto al fiscal general de la Nación, se pararon juntos y anunciaron que había unas pruebas muy serias. Y esta es una pregunta válida. ¿Son pruebas muy serias? Yo creo que sí, son pruebas serias. Cuando usted mira el indictment, mira los documentos de la Corte de los Estados Unidos, todo parece muy bien hecho para lograr una condena en contra de Santrich. Sí. Es decir, con esto lo que quiero decir es que el gobierno de los Estados Unidos, recordemos que allí no existe separación entre la persecución penal, entre la fiscalía, los fiscales de distrito y el gobierno, organizó y planeó esta operación para poner a prueba el proceso de paz. Y lo hizo muy bien. Porque ahí aclaremos, Jorge, aclare que, a ver, Santrich fue, de alguna forma, cayó en una trampa del gobierno de Estados Unidos. Yo no le pondría el nombre trampa porque eso supondría que es ilegal, pero sí le pusieron una tentación en la que muy probablemente en el pasado había caído, porque no vale la pena negar que las FARC estuvo involucrada de manera seria en procesos de crimen organizado. Pues a una de estas personas que supuestamente acaba de dejar el crimen organizado, le ponen la tentación y cae en la trampa y cae con un cargo muy probablemente por el que lo vayan a condenar si es que es extraditado de conspiración. Pero lo que quiero decir es que esta que es una prueba intencional dirigida, a mi juicio, del gobierno de los Estados Unidos contra el proceso de paz, puso a prueba el proceso de paz, pero hasta ahora el proceso de paz está saliendo bastante bien librado de esto. Me preocupa algo que estaba mencionando el senador Benedetti, y es cuál va a ser la operación, digamos, de ese engranaje nunca probado entre la Justicia Especial para la Paz y la Fiscalía General de la Nación. Si eso opera bien, yo creo que este proceso sale tremendamente fortalecido, incluso las FARC de esto, pero donde llegue a haber dilación, colisión de competencias, un intento para tratar de proteger la libertad condicionada de Santrich frente a esta solicitud de la justicia de los Estados Unidos, yo creo que nos llevó el que nos trajo. ¿Y a usted le parecen importantes, válidas las pruebas del fiscal general? Y recuerdo que usted ha dicho cosas muy duras contra el fiscal y contra su credibilidad investigativa. Poco a poco, piano, piano. Vamos por lo que estaba diciendo el doctor. El doctor lo que estaba diciendo ahorita es que cuando usted revisa como abogado la forma y el fondo de cómo arman la acusación, yo creo que eso es bastante serio. Ahora, ojo con lo que voy a decir porque estoy seguro que ahora me malinterpretan los enemigos. Empecemos para que nadie me eche vainas de que entonces, hipotéticamente, yo creo que el señor Santrich es narcotraficante. Pero a mí no me vengan a echar cuento que las pruebas superreinas que están mostrando
Yo no veo nada ahí. O sea, de pronto me van a mostrar el audio en 30 días, como la ley lo permite, el indictment viene en 30 días, la filmación y tal. Pero lo que han mostrado, y digo, arranco de entrada para que no vaya a decir que estoy defendiendo a nadie, el señor es mafioso. Pero esas pruebas, más allá de cómo están armadas jurídicamente, esa prueba no me dice mucho. Hoy uno de los 4 capturados que están presuntamente en esa misma conspiración se acogió a lo que llaman la extradición express, que es un mecanismo en el cual usted básicamente renuncia a su derecho a... Pero yo quiero explicarle a las personas que nos están escuchando y viendo ¿qué pasa con un mafioso normal? Va a la Corte Suprema, revisan, tú te llamas Pedro Pérez, te la cédula tal, te vas. Y el presidente es el que emite la orden, la puedes suspender, como ha hecho. Aquí, ¿qué pasa? Como aquí hay una jurisdicción especial para la paz, el señor va a la jurisdicción especial. ¿Tú cuándo cometiste el delito? En junio del 2017. ¿Tú cómo te llamas? Pedro Pérez, tal cosa. Arranca, te vas para la ordinaria. Te vas para la ordinaria, te vas a la Corte Suprema y te vas. Y eso es lo que dice el acto legislativo de la JEP. Nadie puede preguntar, oiga, esto es verdad, esto es mentira, hay un juicio, no, nada. Solamente es cómo te llaman y si que están buscando. Y entonces ustedes me desordenaron acá. Pero entonces veamos el tema de las competencias de la JEP para que le demos el contexto y después usted dice por qué no le parece. Este es el acto legislativo que aprobó el Congreso de la República y son aquí 3... la ley estatutaria. La ley estatutaria que todavía no existe porque tiene control automático de constitucionalidad, digamos. Con lo que se está trabajando hoy es con este acto legislativo y es muy explícito al respecto. Y entonces dice, cuando se alegue respecto de un integrante de las FARC que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del acuerdo final, la sección de revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para decidir el procedimiento apropiado. Y hay 2 posibilidades, ¿cierto? La primera es que en el evento de que la conducta hubiera ocurrido con anterioridad a la firma del acuerdo de paz. Es la fecha. La fecha. Es la fecha. ¿La fecha es? No, el Teatro Colón. El 16 de diciembre del 2000. El 16 de diciembre. Verifica la fecha. Perdón. Pero no es la fecha. Espérate, quiero decir remitirá a la sala de reconocimiento. Ellos van a revisar si fue antes o después de esto. Y en caso de que la ejecución de la conducta haya comenzado con posterioridad a la firma del acuerdo, la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia sin excluir la posibilidad de extradición. ¿Más claro? Y en ese sentido, yo escuché hoy a su candidato, a Iván Duque, decir algo durante un encuentro que tuvo con Humberto de la Calle, y fue lo siguiente. Un desencuentro. Y está Duque. Lo que está señalando el doctor Iván es que una orden de un juez americano, aquí el señor sale sin que un juez colombiano mire siquiera la veracidad de los hechos. No, francamente yo sí quiero decirle que su posición es tremendamente exagerada. Y entonces ahí está De la Calle caracterizando la posición que había tenido Duque. Porque Duque dijo, yo no entiendo por qué la JEP tiene competencia de eso. Y ayúdeme a entender un poco cuál es la tesis jurídica, política detrás de esto, Eduardo. Aquí hay ciudadanos de primera y de segunda. Claramente los señores de las FARC tienen un blindaje jurídico y preferente respecto a todos nosotros los demás colombianos. Esto es que tendrán que ir ante una revisión de la JEP, donde claramente esta JEP, nosotros hemos dicho que tiene un sesgo ideológico, que no tiene objetividad y que sus magistrados tienen serias carencias de objetividad. Y posteriormente, si ellos si lo tienen a bien, irá a la justicia ordinaria, que es lo que dice el senador Benedetti. ¿Y usted anticipa entonces que eso no va a suceder o que por el sesgo ideológico? Hombre, mire... Porque si lo mandan, entonces no tienen tanto sesgo. Es que según la tesis de ellos dos, yo digo, pobrecito Santrich, no, le hicieron un montaje. Eso no se puede hacer. Venga, le explico seriamente por qué. Él no es asesino y tampoco narcotraficante. Cuidémoslo y protejámoslo, porque hay que cuidar un bien superior que es la paz. Ya la campaña pasó, ya la campaña pasó. No, es una realidad, doctor Benedetti. Es una realidad. ¿Qué es lo que dice De la Calle? Que yo no sabía que lo había dicho y es más o menos lo que yo había dicho anteriormente. Es, De la Calle dice, si mañana un juez de Estados Unidos dice, vaya por el señor Pacheco, no es que viene la policía de allá o la policía viene acá y te lleva, no. Si tú eres un mafioso que tranquilamente, y hay un juez pedido al juez, aquí hay otro juez colombiano que te dice, eres tú Pacheco, vete. Como aquí hay un proceso de paz, solamente van a verificar, la palabra exacta, el verbo exacto es verificar.
tú te llamas tal, eres tú y que el delito sea en efecto un delito cometido. Porque si no seríamos un país subsidiario de los Estados Unidos. Es decir, dice, vaya por Pacheco. Ya hay bastante subsidiariedad en esta relación de extradición. En eso yo estoy con el representante Rodríguez. El problema es que sí, la Jurisdicción Especial para la Paz decide involucrarse, por ejemplo, en o cualquier tipo de hipótesis en la que quiera decir, vamos a verificar si el delito sí empezó a cumplirse después de la fecha de la firma del acuerdo, y para eso necesito que me envíen unas pruebas y señor, si no quiero escuchar en audiencia para saber si usted de pronto era que estaba liquidando un negocio que venía de antes. ¿Usted está seguro que no va a pasar eso? Eso está muy bien. Vale. No es que eso, mire, pero ¿en dónde? En la ley estatutaria. Usted pondría en el acto legislativo. Momento, eso fue una discusión. Lo que Edward parece que no advirtió cuando estaba allá, porque como ellos se sabían. No, es serio. Pero en serio. Todo eso fue con proposición. Eso fue la discusión. Claro. Ese fue el medio del asunto. Ustedes siguen en la misma retórica. Yo estoy casi seguro y espero que por el sesgo que tienen esos magistrados vayan a imponer algún tipo de obstáculo. Una jurisprudencia. Esperemos que no. Y si no, yo quisiera ver que usted, representante Rodríguez, acepte que esa jurisdicción no está sesgada. Y hay que asumirlo. Y que no está presionando. Y hay que asumirlo sin necesidad de ninguna vanidad. Pero a mí lo que a mí me interesa es determinar por qué en Colombia existen ciudadanos de primera y de segunda. Porque a estos señores un proceso o un tema más complejo que lo que le corresponde a usted, a Pacheco, a Benedetti o a mí. Pero Eduardo, es que ahí tendríamos que volver a las causas del conflicto, a la idea de que había unos señores armados que se desarmaron, que no habían podido ser derrotados en 50 años, y que hoy estamos los diciendo que les ponen una de civiles, de soldados y de guerrilleros han caído a cero. Le estaba ciego y no iba a llevar cocaína sino harina o sal para los aguacates de Juan Manuel Santos. Creo que vio el meme. A ver, y yo quiero ponerles aquí algo que dijo Iván Márquez y que podría ser, es decir, si esto hasta ahora está funcionando bien, que podría ser una amenaza para el proceso de paz. Esto fue lo que dijo. Quitan al primero, que es Santrich. Santrich me dice, Iván, el segundo va a ser usted. No. Yo quiero decir que Jesús Santrich fue el alma de la construcción del acuerdo. Esto fue en Noticias Caracol, lo dijo Iván Márquez, el director político de la FARC, creo que ese es su cargo más o menos. Entonces dice, ahora vienen por mí, eso fue lo que me dijo Santrich, vienen por mí. Y si van por él, ¿qué, Jorge? Vienen por Iván Márquez, sí. Dice Iván Márquez. Yo creo que estamos asistiendo a un proceso, no de división, pero sí de discusión interna bastante compleja, que solamente estamos viéndolo desde muy lejos. ¿Quiere ver el tuit de Timochenko? ¿Lo quería comparar con eso? Está la contradicción, no, la contrastación, el gran contraste. Yo creo que al interior de las FARC hay no 2, sino 3 o 4 facciones o grupos, digamos, en una disputa de poder por ese partido. Pero ellos son muy jerarquizados. Pero mire Timochenko cómo responde en Twitter. Al desaparecer la estructura militar, mire, Jorge, desapareció ese factor de cohesión. Iván Márquez dice, Santrich me dijo que ahora vienen por mí. Eso lo dice Iván Márquez, pero Rodrigo Londoño, después de la reunión con el presidente Santos, dice, el partido de las FARC está comprometido con el país, hemos cumplido y seguiremos cumpliendo. El proyecto de una nueva Colombia es la suma de todos y más grande que cada individuo. O sea, Santrich, vete tú por tu lado. Nuestro fin último es la paz y justicia social. El tema de Santrich evoca y recuerda cuando mataron a Pizarro. Yo recuerdo que todo el mundo se acabó la paz y salió el señor Navarro y dijo, seguimos en la paz. Esto, aunque guarda proporciones, es algo parecido. Mi gran temor, Pacheco, mi gran temor, que lo tengo desde el primer segundo, y alcancé a decirle en un programa de opinión en radio, ¿en cuál? En la W el martes, o el miércoles, el martes. Mi gran temor es que de pronto Santrich estaba representando a la cúpula. O sea, que era la punta de lanza, que era nuestro hombre allá.
Entonces imagínate, se iría toda la cúpula. Esa es una hipótesis que hay que entretener. Una hipótesis que hay que entretener y la vamos a entretener después de comerciales. La locura máxima. Hay algo en el dice la prueba. Francamente, nos pueden escribir al correo francamente@gmail.com. Ahorita lo ponemos aquí abajo. La pregunta ¿es esto un montaje, como han dicho las FARC, o le creen al gobierno de Estados Unidos, al fiscal general, al presidente de la República? Salimos a la calle a preguntarlo y esto fue lo que dijeron. ¿Usted cree sobre la captura de Jesús Santrich que él estaba traficando efectivamente con drogas o que es un montaje del Estado? La verdad no lo podría decir, pero creo que sí. Si estaba haciendo eso, pues un poco como brutico, ¿sí? ¿Por qué brutico? Claro, todo lo que hicieron en el país, todo lo que hacían para venir a hacer eso. Es la evidencia que la justicia no está perdida y que podemos confiar en que pues estas personas integrantes de las FARC van a pagar por los actos que han cometido en el país. Creería que sí puede estar implicado en el tema. Como ciudadano de a pie y por lo poco que he visto, creo que la cuestión se inclina más a que este tipo pues incurrió en una conducta delictiva flagrante. Considero que pues se debe dar el proceso correspondiente y pues ya que la justicia, dependiendo de las pruebas que se aporten, pues ver qué resultado hay. ¿Usted cree que esa captura le da la razón a los que sí creían en el proceso de paz o a los que nunca creyeron en él? A los que nunca creyeron. ¿Por qué? Porque estaban negociando con unos traficantes, gente malhechora, y esos nunca se van a regenerar. A los que creían en el proceso de paz, aunque el proceso de paz ahorita está un poco demorado y tiene muchas adversidades. Unos que están en contra, entonces encuentran el motivo para decir que mire que está sucediendo eso, que siguen haciendo lo mismo que venían haciendo. Se suponía que con el acuerdo no iba a haber como una justicia verdadera para los integrantes de las FARC, pero vemos que poco a poco va llegando la justicia. Creo que le da la razón a la gente que creía en el proceso. ¿Por qué cree? Porque está cumpliendo lo que estaban hablando. Yo pienso que el proceso mantiene su legitimidad, su viabilidad, su conveniencia para el país, independientemente de la conducta de este señor. Creo que esa captura es un problema para los acuerdos de paz grande. Es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque los acuerdos de paz en este momento no se están implementando y están débiles. Además de las dudas sobre la pericia presuntamente criminal de Jesús Santrich, a ver, aquí hay, en un país donde la justicia está generalmente desprestigiada, súbitamente recibe una gran apoyo de credibilidad. Referencia de una de las personas que entrevistaron ahí que me gustó mucho, que el tipo decía, si esos tipos eran unos bandidos, hacían de todo, pues Eduardo dice que son unos criminales, los peores criminales, y estaban haciendo esa estupidez, eran como bruticos. En la casa de uno, en la casa de uno, los tipos ahí metidos. Reunirse en persona. Estos tipos eran o fueron, el cartel más grande del mundo de la coca. Y los cogen ahí en modelo y ahí... Mandarle una... el presidente Uribe, el expresidente Uribe. Sí. Es una celada, en realidad. Yo creo que es evidente que es una celada. Pero cayeron en la celada y la responsabilidad no es de quien la pone, sino de quien cae en esto ella. se puede romper o se podría agravar, Jorge, hace 4 años. Si sigue subiendo el tema. Iván Márquez dice, vienen por mí. Hay algunos reportes de prensa, esto lo hace Inside Crime, que es una organización de periodismo y de análisis del crimen organizado en las Américas. Sacaron recientemente un reporte que se llamaba Los Invisibles, que hablaba de los grupos de narcotraficantes post-desmovilización de las FARC, pero tenía una parte que pasó digamos, desapercibido, y era acerca de las FARC ocultas. Entonces dice Inside Crime, creemos que algunos de los miembros de estas FARC ocultas siguen siendo leales a un movimiento y hacen parte de un plan puesto en marcha antes de rendirse. Fuentes de la guerrilla han hablado de hasta 1.200 combatientes con acceso a armas ocultas, dispuestos a reanudar la lucha armada si los líderes de las FARC llegaran a ser víctimas de amenazas de asesinatos sistemáticos. Es decir, y dicen que estas FARC ocultas tienen vínculos con o están presentes en las zonas donde hay coca y no hay violencia, como el Caquetá, como el Putumayo.
Y la idea de que pueda haber aquí una conexión importante, Eduard, es realmente muy preocupante, sobre todo porque Jesús Santrich era una persona muy cercana a Iván Márquez. El día del famoso quizás estaba cogido del brazo de Iván Márquez, y que llegue hasta Iván Márquez, la cosa sería muy grave, Eduardo, ¿o no? Pues sería muy grave porque esto significa que muchos de esos miembros o que la cúpula de las FARC seguía delinquiendo y haciéndonos creer que posaban de demócratas. Sin embargo, yo creo que la base de las FARC, como ya lo hemos venido planteando, se ha dado cuenta de quiénes son sus dirigentes y el provecho que sacaron en este proceso de paz, que es único y exclusivo para la cúpula de las FARC, las 10 curules para ellos, y no se retribuyó en nada a las bases de las FARC. Por eso nosotros hemos dicho, si Iván Duque es presidente, nosotros le daríamos protección a las bases de las FARC, pero hoy están haciendo un escándalo. Pediríamos justicia para los que cometieron los peores crímenes de lesa humanidad. Y hoy el escándalo por el decreto, en fin. A ver, las cosas iban muy mal en términos de implementación del proceso de paz, ¿verdad? Y siempre tuve un temor que ahora se puede acrecentar, que es en este sentido. Aquí nadie puede tener la fantasía de que si el proceso mañana sale mal, estos señores se van a devolver al monte, se van a rearmar y empieza otra vez la guerra. No, aquí lo que viene es el terrorismo tal y cual, usted que es internacionalista, como en Medio Oriente. Los engañaron con la tierra, las potencias los engañaron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Como el terrorismo urbano, eso donde lo escuché yo, el terrorismo urbano, que venía el terrorismo urbano si no se aprobaba el plebiscito. Pero Daniel, yo quisiera comentarle un poco esa frase que usted nos mostró en Inside Crime. Si usted nota, allí dicen solamente, pues ellos creen, quienes escribieron eso, en unas FARC invisibles. Pues está muy bien que ellos lo crean. Yo preferiría darle credibilidad a alguna información que tenga alguna verificación. Esto no tiene verificación, tiene fuentes sin nombrar. Organizaciones que están en unos departamentos donde no hay violencia, pero sí hay narcotráfico, pero no lo estamos viendo. Yo francamente creo que nosotros tenemos que empezar a construir un diagnóstico sobre la criminalidad en el posconflicto y una política pública basada en ese diagnóstico, pues que tenga en cuenta la evidencia. ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde están los grupos? ¿Dónde están los laboratorios? ¿Dónde se incauta la droga? ¿Dónde está ocurriendo el lavado de activos? ¿Están involucradas estos grupos post-FARC, llamémoslos así, algunos lo llaman disidencias, solamente en el narcotráfico o también en la extorsión y en la minería ilegal? Pero con evidencia, dice usted. ¿Dónde están los problemas? Dejemos de creer en cosas invisibles. Bueno, a menos que estemos hablando de religión. Espérese, Eduardo, me tengo que ir a la pausa, me queda una pausa. Cuando regresemos vamos con conclusiones y tengo una pregunta. Usted no venía hace rato, me toca hacerle una pregunta que va a ser muy interesante. No es pregunta, es mamá de gallo, ¿verdad? Un poquito. Ya regresamos. Faltan 5 para las 10 de la noche. Y yo le decía que le tenía una pregunta. Hablemos un poquito de política. Una mamadera de gallo. Una mamadera. Dice, es que usted, en una entrevista que le dio a la W el año pasado, usted dijo que el fiscal era un imbécil y un payaso. Y hablando de Germán Vargas Lleras, dijo lo siguiente. No, ¿qué? ¿Me lo va a sacar? No el audio, solamente lo que dijo. Solamente el video. Entonces, ¿quién recogió la plata para segunda vuelta? El fiscal. ¿Por qué no lo lee usted? Para que salga con su voz. Es mejor. Yo tengo los récords. El edificio donde él estuvo el 26, 27 y 28 de mayo del 2014 después de la primera vuelta. ¿Y quién repartió la plata a los políticos de la costa? Fue Germán Vargas Lleras. ¿Y qué? ¿Dónde los investigan? Dice el senador Armando Benetti. Pero me falta entonces completar el cuento con que ahora su partido va a apoyar a Germán Vargas Lleras a la presidencia. Germán Vargas Lleras, con quien usted mismo ha dicho tiene una relación muy cercana con el fiscal general. Cuando yo llegué, tú te estabas durmiendo. Nunca hubieras leído cualquier otro texto. Lo leyeras con tu voz. No, solamente te vi muy
Me despertó. ¿Cómo es la pregunta? Ahora, ¿cómo es la pregunta? La pregunta es ¿cómo da vueltas la vida? O sea, ¿cómo así que te metes en el partido de un señor a quien piensas... No, yo no me metí en ningún partido. Te metes a apoyar la candidatura presidencial de un señor que piensas que se compró las elecciones del presidente que tú apoyaste y que además está aliado con el fiscal general que piensas te está persiguiendo y es un payaso y es un imbécil. Bueno, me acojo a tu respuesta. ¿Qué quieres que te diga? No, dime algo. No sé, debes tener algo preparado, porque entonces si me quería mamar gallo, me mamaste gallo. Si me quería clavar, me clavaste. Yo lo único que te puedo decir es que yo he tenido todo un dilema en el sentido de que no podíamos acercarnos al tema Vargas Lleras, pero yo la verdad he estado cansado de dar las peleas solos y entonces yo tomé la decisión de que lo que decidiera el partido. Entonces usted en vez de decir de cómo es estoico Benedetti, de cómo es disciplinado, de que no negoció nada, por eso usted quiere coger la otra cara de la moneda. Pero de pronto una hipótesis alternativa es que usted sabe que Germán Vargas Lleras no va a ganar. Pues está todo el mundo inteligente aquí. No, yo no soy... Yo estoy apoyando a Germán Vargas. ¿Y va a ganar? Lo decidió mi partido. El reto es que logremos pasar, porque yo creo que ya tiene su puesto asegurado el candidato de Edward, que es el doctor Duque. Y entonces el reto de Vargas es posicionarse como el centro, buscar los aliados de otros partidos para ver si podemos llegar. Es un reto. Pero hoy no llegaría. Si usted me dice llegaría, pero todavía faltan 5, 4 semanas. Senador, ¿usted va a salir a meter plata para la campaña, a sacar a la gente sus 60.000 votos más o menos? Meter plata no puedo recoger plata, te puedo pedir plata. Pero lo que sí le puedo decir es que si yo dije que iba a apoyar lo que era mi partido, yo no me voy a quedar en mi casa ni me voy a esconder. Ya el 6 de mayo le voy a hacer una reunión muy grande al doctor Vargas. Estoy recorriendo con la gente ayudando. Estoy haciendo lo que porque yo no soy una persona para poner un pie aquí ni un pie acá. Y se van a abrazar y todo. Que te lleve. Yo sí voy, para ver. Edward, a ver, solamente, no sé, un comentario. ¿De qué? ¿Sobre mí? ¿Ves? A ver, que Edward, que es un tipo locuaz, elocuente, pueda resumirlo. Sin palabras. Sin ofender, porque te respondes. Sin palabras. Disciplina del partido, no sé. Otro tema. Ya me robó gallo. Ya me clavó. En realidad, no debería haber ningún tipo de involucramiento, digamos, de la política en el nombramiento del fiscal. Yo no sé cómo se podrá elegir un fiscal para que no existan esos conflictos de interés supuestos que hay, pues en el caso pues siempre lo va a haber, pero hay veces que te ponen el sello más que otras veces. Claro. Pero ahora con Vargas estás más tranquilo con las indagaciones preliminares que hay en la fiscalía. No, claro. No, a mí no me investiga el fiscal, aunque lo hizo, pero a mí no me puede investigar el fiscal. La Constitución dice que es la Corte, pero él no lo hizo. Claro, pero él tiene un fiscal delegado ante la Corte Suprema. Toda la investigación y el juzgamiento tiene que ser ante la Corte. Lo que pasa es que ellos se pasaron de calidad en noviembre, diciembre, y ellos investigan cosas que no podían investigar. Pero le contesto, yo hice el acuerdo con el partido de lo que decidiera el partido. Cuando el partido decidió... No es programático, lo que le quiero decir es que nunca me reuní con Vargas Lleras antes de tomar la decisión. Yo salgo, la tomo, la digo y yo no me había reunido con el doctor Vargas. Yo le doy la razón en que nosotros decimos siempre los partidos en Colombia no existen y cuando un partido toma una decisión y todos sus miembros se acogen, entonces lo salimos a criticar. Muchas gracias, señores. Se me acabó el programa. Fue un placer tenerlos acá. Gracias. Eso me lo desquito. Estuvo delicioso. Gracias, Edward. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión.